¿te pueden quitar tu casa si no pagas una factura médica? Esta es la pregunta que muchos se hacen. Y hoy te explicaré cómo funciona esto exactamente en la vida real y qué cambió legalmente en el 2025 que sí te afecta. Bienvenidos a Norrise, tu canal de inversión en bienes raíces. Primer punto a considerar, no existe un gravamen médico automático. En pocas palabras, un hospital no tiene el poder de registrar un gravamen o un lien en inglés automáticamente en tu casa solamente porque no pagaste una factura médica. Para llegar a ese punto, primero tiene que pasar por un proceso. Ahora, para ayudar que todos estén en la misma página, un gravamen en inglés se le refiere como un lien. Y esto es simplemente un derecho legal que un acreedor registra en tu propiedad, en este caso, en tu casa. Y usan ese registro como una garantía para pagar la deuda. Este proceso no te quita la casa de inmediato, sino que más bien queda un reclamo registrado en el título de esa propiedad que va a impedir que puedas vender o refinanciar esta casa, al menos que pagues o resuelvas esa deuda. Ahora, el proceso en sí es un proceso bien extenso. Primero se crea la deuda y tú no pagas. Y cuando no pagas, esa deuda pasa a una agencia de cobro, es decir, un collection agency. Y si no le pagas a ese collection agency, la agencia te demanda y te lleva a corte. Entonces, si ellos ganan ese caso en la corte, esa agencia obtiene una sentencia. En inglés se le llama judgment. Y esa sentencia en sí es lo que se registra como un lien o un gravamen en el título de tu propiedad. Ahora, el error más caro de todo esto es ignorar la demanda. Si no te presentas o no respondes a la demanda delante de un juez, el juez terminará dándole el favor al demandante, en este caso al collection agency. Y tu acción de no haberte presentado ante el juez se registra como un default judgment. En pocas palabras, perdiste sin ni siquiera haber peleado el caso. Siguiente punto a considerar, el homestead exemption. Esto es prácticamente tu escudo legal. Y es la protección que la mayoría de los dueños de casa no saben que tienen. Entonces, ¿qué es el Homestead Exemption? Es una ley que protege el equity en tu residencia principal para que un acreedor por una sentencia por deuda principal, en este caso una deuda médica, no pueda forzar la venta de tu casa para poder cobrar esa deuda. Todos los estados tienen esta protección, pero dependiendo del estado varía la cantidad de equity que esta ley cubre. Solo para darte un ejemplo, en estados como Florida y Texas, la protección para tu residencia principal es prácticamente ilimitada en valor. En pocas palabras, un acreedor de deuda médica no puede forzar la venta de tu residencia principal solo para cobrar. Hay otros estados que protegen solamente un monto fijo en dólares. Y dependiendo del estado donde estés, ese monto puede ir desde $25,000 a cientos de miles de dólares. Ahora, para ayudarles a entender lo que es el equity, supongamos que tienes una casa de $300,000 y diste un 20% del down payment, ¿verdad? Entonces, el 20% de $300,000 es $60,000. Ese es tu equity. Pero supongamos que a lo largo de los años pagaste unos $10,000 hacia la reducción de la deuda hipotecaria y también en el mercado se apreció unos $5,000. Entonces, tienes los $60,000 de tu down payment más los $15,000 entre la deuda y lo que es la apreciación del mercado para un total de $75,000 en equity. Eso en total en ese momento se convierte en tu equity. Ahora, volviendo al tema del homestead, dependiendo del estado en donde estés, si tu equity se encuentra por debajo del límite estatal, estás cubierto. En pocas palabras, tu casa está protegida de ese tipo de deudas. Pero ¿qué sucede si tu deuda está por encima del límite de ese equity? Bueno, en esos estados, solamente el monto que excede ese límite es lo que los acreedores pueden ir y atacar. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, supongamos que tu estado tiene un límite de protección de equity de solamente $50,000. Pero en el ejemplo anterior hablamos que ya tienes un total de $75,000. Entonces, $50,000 queda protegido y $25,000 de tu equity van a quedar expuestos para que el acreedor de tu deuda pueda venir y ponerle algún tipo de sentencia o simplemente atacarlo con un lien para forzar la venta de tu casa. Ahora, eso es en teoría, pero en práctica la cosa no siempre funciona así, porque para poder forzar la venta de tu propiedad, eso es un proceso, vamos a decir, largo y costoso para el acreedor. Sin embargo, esto es un punto importante a considerar porque puede ser que tengas una casa con mucho equity acumulado y estés en un estado donde el límite de protección es muy bajo. Entonces tienes bastante equity que
está expuesto para que un acreedor pueda ir por ella. Ahora, ¿dónde está el riesgo real en este caso? Cuando tienes varias propiedades que no son tu residencia principal. Por ejemplo, puede ser una segunda casa vacacional o para aquellos que tienen varias propiedades de inversión. Y este tipo de propiedades no tienen la protección del homestead, porque una vez más, ese homestead es solo para las residencias principales. Cabe recalcar que así tengas una residencia principal, también puedes correr un riesgo si tienes mucho equity acumulado y tu propiedad se encuentra en un estado donde hay un límite de protección relativamente bajo. Sí, es cierto que mencioné que en práctica es muy difícil para que un acreedor decida llevar y forzar la venta de tu casa para cobrar una deuda, pero recuerda que el lien, es decir, ese gravamen, se encuentra registrado en tu título y en el momento que tú planeas vender o refinanciar esta casa, ahí es cuando ese gravamen va a crear un problema. Y si no resuelves eso o no pagas eso, simplemente no vas a poder vender tu casa y mucho menos refinanciarla. Imagínate como que estás tratando de correr, pero alguien simplemente te está jalando del pie y no te está dejando dar el paso hacia adelante. Ahora, antes de que se pongan muy cómodos y digan, oh, ok, pero mi casa está dentro de un homestead, hay un tipo de lien que puede sobrepasar la protección del homestead y siempre va a llevar la prioridad. Y es un lien que viene directamente del IRS. En inglés se le refiere como el IRS lien o un Federal Tax Lien del IRS. Y se lo dan a aquellas personas que le deben impuestos al IRS. Entonces, así tu casa tenga protección del homestead, si le debes impuestos al IRS, ahí la cosa se complica un poco porque Uncle Sam no suelta así tan fácilmente a las personas que le deben dinero a él. Recuerda suscribirte, compartir y darle like a este video. Ahora, sí quiero aprovechar para comentarles acerca de una actualización que sucedió en el 2025. Algo que sí cambió, no directamente sobre el impacto de tu casa, pero sí en tu crédito. Y esto sucedió en enero de 2025, donde el Consumer Financial Protection Bureau, CFPB por sus siglas en inglés, creó una regla para prohibir que la deuda médica aparezca en tu reporte crediticio. Para aquellos que no saben, la CFPB es un regulador federal de Estados Unidos que supervisa bancos, prestamistas y agencias de crédito con el propósito de proveerle protección financiera al consumidor. Eso fue en enero del 2025. Pero en julio de 2025, la Corte Federal en Texas anuló esa regla, citando que la CFPB excedió su autoridad. Y desde ese momento, la deuda médica puede aparecer legalmente en tu reporte de crédito. Sin embargo, las tres agencias de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, mantienen voluntariamente ciertas protecciones, como por ejemplo cuando pagas tus deudas médicas. Estas se remueven por completo de tu historial crediticio. Cualquier deuda médica de menos de $500, esas no se reportan en tu crédito. Así como también tienes un periodo de gracia de 12 meses antes de que una nueva deuda médica vuelva a aparecer en tu reporte. Este punto que acabo de compartir no afecta a tu casa directamente, pero sí afecta a tu crédito, lo cual puede tener un impacto negativo en calificar para una hipoteca para tu próxima compra o simplemente en el refinanciamiento de tu hipoteca. Entonces, ¿qué puedes hacer si te llegan a demandar por una deuda médica? Bueno, primero, jamás ignores esa deuda. Tienes que responderle a la notificación o a la carta que te dan dentro del plazo que te dan. Así sea una respuesta simple, lo importante es evitar llegar al punto de tener un default judgment. Segundo, cuando recibas esa demanda o esa deuda o esa factura médica, pide un desglose punto por punto de lo que cubre esa factura. Recuerda que los que están detrás de la creación de la factura son personas al final del día y de todas maneras la gente comete errores. Entonces es importante ir línea por línea para asegurarte que no te están cobrando más de lo debido. Ahora, aquí les cuento un tips. Si la deuda médica la obtuvieron de un hospital sin fines de lucro, estás en todo tu derecho por preguntar por asistencia financiera. En inglés se le refieren a eso como charity care o algún tipo de payment plan. Y ese tipo de hospitales, por ley, te lo tienen que ofrecer. Es más, les cuento una historia personal. Hace muchos años, cuando yo estaba recién llegada a este país, yo estaba como estudiante y entre todo el ajetreo yo terminé hospitalizada, ¿no? Y cuando salí de ese hospital, a las semanas me llegó una factura de $2,000. Imagínense una persona recién llegada a este país y sin trabajo en ese momento. La factura me llegó por $2,000 y por suerte tuve un profesor que me dijo, mira, si vas directamente al hospital y preguntas por un plan de pago, pueden que te den un buen plazo para pagar esa factura médica.
Y cuando llegué al hospital me mandaron a un departamento de asistencia y le conté mi situación a la señora. Le comenté que yo era una estudiante, le mostré mi carnet estudiantil y lo que hizo esa señora fue explicarme exactamente eso, que el hospital, al ser un hospital público, ellos tienen programa de asistencia para las personas que no tienen los recursos. Y lo que hicieron es que me redujeron la deuda desde una facturación de $2,000 a $25. En pocas palabras, lo único que yo tuve que hacer fue pagar esos $25 de administración para que ellos cerraran la deuda por completo. Ahora, ¿por qué existen este tipo de programas? Bueno, los hospitales sin fines de lucros reciben exenciones en sus impuestos federales a cambio de cumplir con un servicio comunitario. Y uno de esos requisitos del servicio comunitario, por ley federal, es tener una política de ayuda financiera para aquellos pacientes que tienen dificultad de pagar. Y no es opcional para esos hospitales. Si ellos no la ofrecen, simplemente pierden esa exención federal en sus impuestos. Así que si te encuentras en esa situación, asegúrate de negociar algún tipo de plan de pago o cualquier otra forma de liquidar esa deuda antes de que esa facturación llegue a la corte y termine en un judgment lien. Y ahí tienes tu explicación real. Tener una deuda médica es real y da mucho miedo, pero perder tu casa por ello es mucho más difícil que lo que las redes sociales te hacen creer. Sobre todo si esa casa es tu residencia principal. Pero si ignoras esa deuda, eso eventualmente te puede afectar y al mismo tiempo afectará a tu crédito. Así que vale la pena echarle un ojo y estar pendiente de esas deudas. Para aquellos que están en la etapa de refinanciamiento y buscan la mejor forma de prepararse para eso, aquí les dejo un video en pantalla. Los veo en el siguiente episodio. Chaito, bye.